Hola, buenas noches. Qué alegría tenerlos con nosotros nuevamente en una enseñanza más acerca de la palabra del Señor. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Les envío mis mejores deseos y ojalá que tengamos un corazón dispuesto a recibir lo que tiene el Señor para nosotros en esta noche. Démosle gracias al Señor por este día, por los días que hemos transcurrido durante esta semana y pongamos esta reunión en las manos del Señor. Que sea Él el que nos dirija. Digámosle, Padre bendito, bendecimos tu santo nombre, mi Señor, y nos presentamos ante ti para recibir la bendición de tu palabra, mi Señor. Que sea en esta noche haciéndose conforme a tu santa voluntad, que conozcamos de ti, mi Señor, que nuestro corazón y nuestra mente estén dispuestos para recibir lo que tú tienes para nosotros. Usa a tu siervo, mi Señor, para que Él tenga palabras de sabiduría para hablarnos acerca de ti, mi Señor Jesús. Te damos muchas gracias, Padre, por la reunión, por los momentos que hemos vivido, porque sabemos que tu santa mano ha estado con nosotros. Y pedimos, mi Señor, que tú sigas siendo la luz que nos ilumina. Bendito sea el nombre del Señor. Bienvenidos a todos y ya en un momentico comenzamos. Bien, ya estamos entonces aquí preparados, listos. Espero que usted también tenga allí sus elementos que necesita para tomar notas, sea su lápiz, sea su cuaderno, sea un cafecito para acompañarse a esta reunión. Y si no necesita de eso, entonces por lo menos su mente bien dispuesta, sus oídos bien abiertos, sus ojos bien abiertos para escuchar lo que el Señor tiene en esta noche para nosotros, que seguramente, siendo la palabra de Dios, tiene que ser algo muy importante. No por el siervo que la trae, sino porque es la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, yo tengo aquí, por aquí tengo mi presentación. Vamos a ponerla aquí a este ladito. Y hay una preguntita, ahí falta el signo de interrogación, pero bueno, ahí hay una preguntita que a veces pareciese tan fácil, ¿no? Dar una respuesta acerca de eso, de quién es este personaje. La pregunta es, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y sin embargo, cuando uno entra a los portales, ya sea de Wikipedia, de Google, de cualquiera de los buscadores que existan por ahí, si usted entra y busca Jesús de Nazaret, pues aparte de darle una pequeña biografía de lo humanamente que él tuvo dentro de la tierra, sí existe mucha controversia acerca de ciertas sectas y ciertos grupos donde no se acepta ni siquiera el hecho de que Jesús sea una deidad o que pertenezca por lo menos a la deidad, ¿no? Como les digo, para nosotros como cristianos de repente puede sonar un poco como no tan claro el hecho de que nos pregunten quién es Jesús de Nazaret, porque uno podría decir así es cierto, yo sé quién es Jesús de Nazaret, ¿no? Pero a veces, aunque no lo crea uno como cristiano, parece que negara el hecho de saber quién es Jesús de Nazaret. Y lo negara por sus hechos, por las obras que uno hace. Si uno supiera realmente quién es Jesús de Nazaret, seguramente le dedicaría toda la devoción y todo el amor. Cuando uno comprende cuál es la magnitud de Jesús, qué fue lo que hizo Jesús, uno no negaría jamás ninguna de las cosas que el Señor hizo. Ya le digo, hablando de nosotros como cristianos, que lo negamos muchas veces con las actitudes adversas que nosotros tenemos frente a la sociedad, frente a la familia, frente a la iglesia, frente al mundo entero, negando a Cristo con nuestras actitudes tan mal enfocadas. Ahí es cuando nosotros empezamos a negar a Cristo y decir, ¿realmente conocemos a Cristo? Si lo conociésemos en realidad, seguramente que muchas de esas cosas no pasarían. Y hay otros que abiertamente niegan la deidad de Cristo Jesús. Yo no me voy a enfocar mucho en esta noche acerca de ellos. Quizá en un futuro hablemos acerca de todos esos grupos o personas que niegan, ¿no?, el hecho de que Jesús sea una deidad.
Yo voy a tomar aquí una declaración, una definición de Wikipedia de lo que nos dice quién es Jesús, ¿no? Tomado, ya les digo, de uno de estos buscadores de una de estas enciclopedias. Dice, su nombre deriva del hebreo Yeshua, que deriva de Yeshua. Yahvé es salvación. Cristo del griego Christos, que es una tradición del hebreo Mashiach, que significa el ungido o el Mesías. Creo que estos términos muchas veces los hemos mencionado, incluso hemos escuchado que algunos hermanos utilizan bastante la palabra, ¿no? Como Yeshua, como el ungido, ¿no? Como Mashiach, porque justamente cuando vamos a las tradiciones, eso es lo que realmente significa en la palabra de Cristo. Cristo, por ejemplo, significa eso, o Mesías, que es en Mashiach, que es en hebreo, significa el ungido o el Mesías. Entonces, por eso muchas veces lo escucharemos que muchos siervos hablan de Cristo en esta forma. Sigue diciendo esa definición. Los primeros cristianos usaron el vocablo de Cristo al considerarle el libertador prometido de Israel. La Iglesia lo incorporaría después a su nombre para designarle como redentor de la humanidad. Su figura está presente en varias religiones. Para la mayoría de las ramas del cristianismo es el Hijo de Dios y la encarnación de Dios mismo. Para nosotros, en el caso de que somos pertenecientes a ese grupo cristiano, nosotros lo denominamos como ese. Hay algún grupo religioso que de todos modos, si bien acepta algunas partes de la palabra de Dios, de lo que es la Biblia, no acepta a Jesús como Salvador o como el verdadero Cristo, el verdadero Mesías. Sigue diciendo allá, el judaísmo niega su divinidad al ser incompatible con su concepción de Dios. El Islam lo conoce como Isa y está considerado como uno de los profetas más importantes, aunque rechaza su divinidad. Esos son dos, por ejemplo, de los grupos grandes que existen y de los cuales niegan lo que es la divinidad de Cristo, ¿no? No aceptan, en el caso del judaísmo, no aceptan que ese ser que vino, se transformó en ser humano, sea realmente un ser divino, ¿no? Sino que es un ser quizá usado en cierta forma por Dios, que pertenece a otro grupo, pero que no es exactamente la divinidad que ellos esperan adorar. Y del Islam, pues sí, igualmente, ellos tienen a Mahoma como uno de sus centros de adoración y consideran algunos términos o algunos libros de la Biblia, de hecho se basan también sobre ellos en algunos aspectos. La genealogía que viene de parte de ellos proviene obviamente de ese primer pueblo primitivo de Israel o hebreo, en un comienzo era, ¿no? Pero igualmente ellos lo niegan y lo toman como un gran profeta, pero de allí nada más. Hay una corriente que por aquí la tengo, se llama docetismo. No sé si alguno de ustedes la habrá escuchado en algún momento, pero este término o esta palabra que apareció, si bien parece un poco rara, empezó a darse ya en el mismo tiempo cuando existían los apóstoles, los verdaderos apóstoles, los 12 apóstoles seleccionados por el Señor. Cuando ellos empezaron a llevar la palabra del Señor a diferentes lugares, este término docetismo ya se empezaba a usar, porque eran aquellas personas que negaban esa divinidad de Cristo. Es que esa divinidad de Cristo no es una negación de hoy en día, no es porque la ciencia se ha aumentado y los grandes científicos entonces dicen que no, que esto no pudo ser creación de algo poderoso, sino que tuvo que existir unas cosas, fuerzas de la naturaleza, bueno, una serie de cosas. Eso no es de hoy en día, no es de ese tipo de científicos, sino desde el mismo nacimiento casi de que la iglesia, cuando fue consolidada a través de los apóstoles, ya este término se usaba, lo del docetismo, porque ya negaban para entonces que Cristo realmente fuera Dios o Dios encarnado, que fuera una divinidad a la cual se le debería brindar adoración. Voy a leerles un poquitico allí lo que está la definición y quizá de pronto ustedes tomen un poquito de idea de lo que se trata el docetismo. El docetismo se define como
una forma amplia de cualquier enseñanza que afirme que el cuerpo de Jesús estaba ausente o era ilusorio. El término docético tiene dos variedades que son conocidas. En una versión, como en el marcionismo, Cristo era tan divino que no podía haber sido humano, puesto que Dios carece de un cuerpo material y por tanto no podía haber sufrido físicamente. Entonces, ellos, por ejemplo, niegan la divinidad de Cristo diciendo que si hubiese sido Dios, eso era imposible que Dios hubiera tenido que sufrir tanto dolor. Entonces ellos se apegan a esa situación, que de pronto ese no era, el Jesús no era la encarnación de Dios, porque Dios no hubiese llegado a esos términos en que llegó Cristo. Que Cristo, o sea, Jesús de Nazaret, como ser humano, así como alcanzó ese límite, era justamente porque era ser humano y no era Dios. Los otros dicen, vea, eh, me perdí. En una versión como en el marcionismo, esa ya la leí, Cristo era tan divino que no podía haber sido humano, puesto que Dios carece de un cuerpo material y por tanto no podía haber sufrido físicamente. Ahí va. Sigue diciendo, Jesús solo parecía ser un hombre de carne y hueso. Su cuerpo era un fantasma. Mantienen que Jesús era un hombre en la carne, pero Cristo era una entidad separada que entró en el cuerpo de Jesús en forma de paloma en su bautismo y le permitió realizar milagros y lo abandonó después de su muerte en la cruz. Eso es lo que afirman entonces algunos muchos, que Dios entonces no posee un cuerpo natural, no ha poseído nunca un cuerpo natural y que Cristo solamente fue ese instrumento que en un determinado momento Dios usó para realizar cierto tipo de cosas como los milagros y esto, pero en general Jesús era un ser como cualquiera de nosotros, lleno quizás no de errores porque no se pueden admitir los errores, pero sí lleno de toda la filología humana que poseemos. Esto es lo que mencionan algunos de estos personajes. Y estos personajes, como les digo, se basan desde los mismos principios de la palabra del Señor. Hay libros apócrifos que alguna vez hablamos acerca de ellos que mencionan y como que hacen pregunta, ¿no?, acerca de si realmente Cristo era el verdadero Mesías y era el Dios encarnado. Esos libros apócrifos son los que, digamos, empezaron a sembrar dentro de la gente esa serie de dudas. Entre esos libros están, por ejemplo, el libro de los Hechos de Juan. Alguna vez mencionamos varios libros de esos de los que existen por ahí que se mencionan. Hay uno que es nosotros conocemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está escrito por allí, que aparece en la Biblia, pero hay un libro también de los Hechos que fue escrito por Juan, no aparece como Juan, como que fue el que lo escribió, y allí es donde digamos se pone en entredicho el hecho de que Cristo o Jesús de Nazaret sea el verdadero Dios. En el Apocalipsis de Pedro igualmente se menciona, en el Evangelio de Pedro, en el Evangelio de Judas y en toda esa cantidad de libros apócrifos hay varios documentos en los cuales se menciona de que posiblemente Cristo no era realmente el Dios que muchos esperaban, o que realmente Dios es, que Jesús de Nazaret es el Dios encarnado. Como les digo, yo no me voy a detener en saber si estos señores tienen razón o no tienen razón. Yo me voy a centrar en lo que nosotros como cristianos, tú y yo, conocemos de Cristo. Lo que sabemos nosotros que es el Hijo de Dios y esto y aquello y demás otras cosas. Yo me voy a detener a mirar algunos aspectos que están dentro de la palabra de Dios y que a nosotros nos muestran quién realmente es Dios, Jesús, a través de la palabra del Señor. Entonces, por eso yo los voy a invitar que vayamos a algunos pasajes de la Biblia. Ahí tengo algunos mencionados, Filipenses 2, 1 al 11, yo lo quiero leer de todos modos. Les voy a pedir que tengan su Biblia, por favor, si pueden ahí a la mano, porque vamos a leer algunos pasajes que me parecen importantes. Voy a leer ese de Filipenses y voy a leer esos 11 versículos. ¿Qué dice? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor y si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes,
bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por la de los otros. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta escritura la utilizo como base justamente porque es una de las que nos define exactamente quién es Jesús y nos muestra una serie de particulares acerca de lo que es el Señor Jesús. Una de las más grandes y más importantes que muestra allí es el hecho de que Él, siendo Dios, tuvo la valentía de humillarse, hacerse hombre como cualquiera de nosotros, soportar cualquier dolor, despojarse de toda la gloria y la divinidad que Él posee para venir a morir y en una de las peores muertes, que era la crucifixión. Todo el que moría crucificado por entonces era maldito. Eso lo conocemos a través de la palabra de Dios. Se hizo entonces maldito por nosotros. Soportó todos esos dolores, se quitó ese trono de que él poseía, toda esa gloria que él tenía, se despoja de todo lo que él posee y se viene a hacerse como uno de nosotros. Y eso es lo que para muchos está como en controversia, lo que muchos no entienden, lo que muchos niegan y dicen que realmente eso no fue posible, simplemente fue un ser humano como cualquiera. Sin embargo, aquí en el libro de los Filipenses, mismo Pablo está refiriendo cómo Cristo se hizo hombre solamente para darnos a nosotros algo que mucha gente ni siquiera valora, que es la salvación, la vida eterna. Hay algunos pasajes que están mencionados allí donde nos muestra justamente la divinidad de Cristo, para que no quede duda de quién era Él. Mirémoslo rápidamente. Está en Lucas 9:28. Miramos esos pasajes, porque es bueno mirar la palabra de Dios y estar conscientes de qué es lo que nos dicen aquí. Lucas 9:28 al 36. No lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo, pero yo les sugiero a ustedes que lo puedan leer. Habla de lo que fue la transfiguración. Recordemos que allí estuvo el Señor Jesús junto a Pedro, a Juan, a Jacobo. Habían ido al monte a orar, ¿no? Y estando allí dentro de la oración, de repente se levanta el Señor Jesús, ¿no? Y se le acercan unos que ellos declaran que eran Moisés y que eran Elías, lo reconocen, se dan cuenta que eran, y unos ángeles que estaban al lado de ellos y que entonces empiezan a adorarle igualmente. Una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, y hoy escuchen lo que él les está enseñando. Incluso muchos de ellos se asustaron, ¿no?, acerca de las cosas que estaban pasando allí. Y no solamente eso, sino que algunos incluso quisieron hacer un nicho allí y prestarle adoración, y el Señor fue el que les apartó. No, 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 no hagan eso, absolutamente. Pero eso nos demuestra cuál era la divinidad de Cristo. Que Él, siendo un ser supremo, imagínense que vinieron a adorarle a Él. Se presentaron Moisés, se presentó Elías, que para entonces era el profeta anhelado del pueblo de Israel. Se presentan allí y una voz que les dice: este es mi hijo amado, este es el que yo les envié. En este es uno de los pasajes que nos demuestra más claramente cuál era la verdadera esencia de Jesús de Nazaret. Que Él no era un ser como lo fue Pedro, como lo fue Pablo, como lo fue Santiago o como lo somos tú y yo hoy en día. Él era un ser muy diferente, un ser de luz,
un ser que tenía un lugar especial en el reino de los cielos y que se arranca a su gloria solamente para poder venir a cumplir una misión aquí en la tierra. Ese primer pasaje nos demuestra entonces esa divinidad de Dios. Otra cosa que él quita de su lado para hacerse como nosotros es la autoridad que él tiene. Juan capítulo 5 versículo 30. Evangelio de San Juan en el capítulo 5 al versículo 30. Dice la palabra del Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, que es la del Padre. Esto es lo que está hablando el Señor Jesús y le está diciendo allá a la gente. Si fuera por Él, Él haría su voluntad. Él podría sojuzgar al mundo entero y realizar algunas cosas, pero dice, ni siquiera yo me he quitado la voluntad mía y prefiero aceptar la que dice mi Padre. Cuando Él dice que Él acepta la voluntad del Padre, lo que está haciendo o dando a entender es que Él tenía perfectamente el poder y la autoridad para sojuzgar todas las cosas, para realizarlas conforme a él quisiera. Sin embargo, ahí dice, prefiero que la autoridad que yo haga sea la que viene del Padre. Eso nos da cuenta de lo que era la humildad de Cristo. Teniendo Él el poder, ¿no? De poder sojuzgar al mundo, de mover al mundo, rompe toda autoridad y dice, prefiero hacerme como un esclavo, como uno de los otros, como un vasallo, solamente para poder cumplir la voluntad que es la de mi Padre, que es la perfecta. Y en Mateo 8:20 nos refiere de otra de las grandes virtudes que tenía el Señor. El Señor es dueño de todas las cosas en este mundo. Él no tenía por qué llegar a pasarla. Mire, yo quiero leer primero Corintios, para que quede claro, la segunda de Corintios, que esa nos da de ejemplo exactamente lo que era, segunda de Corintios, lo que era el Señor. ¿Vea? Segunda de Corintios 8, segunda de Corintios 8, está un poquito atrás, 8, versículo 9. Mire lo que dice allá: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. En esta palabra nos enseña y nos da a entender que el Señor Jesús es dueño de todo el mundo. Él es dueño de todas las cosas que existen en el universo. Sin embargo, dejó toda su riqueza. Y aquí lo declara. Él deja todo lo que él poseía solamente para poder entregarnos un camino de salvación. Mateo 8:20. Ahora sí, leamos Mateo 8:20, porque allí lo declara. Mire, cuando el Señor allí se reúnen los apóstoles, entre ellos Pedro y otros, se reúnen y les dicen, no, yo quiero seguirte a ti, Señor, quiero estar contigo. Mire lo que el Señor le responde. Dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Siendo Él el dueño del universo, siendo dueño Él de todas las cosas, prefirió hacerse como uno de nosotros, y peor que uno de nosotros, porque allí lo declara que ni siquiera Él podía o tenía un lugar donde descansar, sino que Él estaba simplemente para cumplir una misión. Como lo mencioné anteriormente, yo no quiero demostrarle a las personas que no creen en la divinidad de Dios, de Cristo, que si Él realmente es Dios o no. Yo no quiero entrar a enfrascarme en esa polémica. Lo que yo sí quiero hablarles a usted como cristiano y se dé cuenta a través de la palabra del Señor, la divinidad que Cristo tiene, y que cuando nosotros nos damos cuenta de esa divinidad del Señor, quizá podemos entender mucho más incluso y podemos saber exactamente quién es Jesús de Nazaret. Yo quiero que miremos algunos pasajes y principalmente mirar cómo el Señor, siendo rey y soberano, tuvo el valor de tomar muchas cosas que son de nosotros como humanos para podernos entender, si me cabe la expresión. Yo quiero que miremos algunos pasajes. En Hebreos 4:15 nos habla de la tentación. Como seres humanos nosotros somos tentados.
Dice la palabra del Señor allí que el Señor fue tentado en todo, pero en él no fue hallado pecado. Esa es la gran diferencia que existe entre el Señor Jesús y nosotros. Pero él, como ser humano, soportó igualmente las mismas cosas que como nosotros podemos padecer, y entre ellos la tentación. De hecho, recordemos cuando el Señor sale de del tiempo en que él estaba en ayuno, 40 días que duró el ayunando, Satanás se le acerca justamente para ofrecerle una serie de cosas. Se habla de la tentación de Jesús. Entonces notemos cómo él sí fue tentado en muchas cosas conforme a la carne. Que no fue hallado pecaminoso es distinto. Hay en Hebreos 4:5, no voy a leer la cita, pero ustedes la pueden buscar, donde dice justamente eso, que el Señor fue tentado en todo, pero no fue en el hallado pecado. Pero entonces él sufrió las mismas cosas que nosotros como humanos tenemos, siendo rey. Sufrió también del enojo y la tristeza. Miremos en Marcos, Evangelio según San Marcos, esa sí la voy a leer. Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículos 1 al 5, que dice: Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Esta es una situación que nos presenta igualmente a un Jesús humano, no a un Jesús revestido de toda su gloria. Aquí, estando en ese momento, se presenta un hombre enfermo, tenía su mano dañada por alguna situación, y entonces allí los religiosos se presentaron a ver, como era un día de reposo, y los días de reposo el pueblo de Israel no podía por entonces hacer nada, tenían que guardar completa calma de todo, incluso ni cocinar ni nada. Bueno, eso lo hemos estudiado a través del Faro en algunos estudios, cómo era la situación que vivía el pueblo de Israel durante esos días de fiesta. No se podía hacer nada, y entonces llegan allí los religiosos: vamos a ver si es capaz de hacer esto o no. Y el Señor se da cuenta de aquella situación y les hace esa pregunta: ¿ustedes qué creen? ¿Que es malo o es bueno? ¿Es justo o no hacer el bien en un día de reposo? Y claro, con eso los dejó callados. Y el Señor entonces dice allí, mire que la primera expresión que dice es que sintió enojo, ¿m? Al ver cómo eran los corazones de aquellas personas, ¿no? Darse cuenta de cómo estaban sofocando. A ellos no les importaba, y eso pasa con muchos religiosos, no les importa a veces la situación que está viviendo en ese momento una persona, pero les impresiona más es estar pegados a unos estatutos o lo que sea. Y en aquel momento era eso. Antes de verdaderamente conocer el corazón de Dios, preferían mirar a ver si aquel iba a hacer algo en el día de reposo o no. Y el Señor dice, sintió enojo de ver cómo ellos se estaban comportando. Y después de sentir enojo, sintió tristeza. Y yo creo que es tristeza de darse cuenta de cómo el pueblo no estaba entendiendo el verdadero mensaje de lo que era la palabra de Dios, cómo ellos no entendían lo que Dios quería con el pueblo de Israel. Y aún seguían pegados a ciertas cosas más legalistas que propiamente de lo que era lo que el Señor quería enseñar. Eso nos demuestra igualmente la condición humana que tenía Jesús. No solamente era Dios encarnado, sino que también tenía su condición de ser humano. Y esto lo demuestra. Primero tentado, ahora siente enojo, siente tristeza, y no solamente, sintió angustia también, como muchos de nosotros. Mateo 26, 36 al 38, que dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos:
Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Este es el momento en que el Señor va a ser detenido ya para ser llevado a la cruz del Calvario. Llega su momento en que está allí en el huerto de Getsemaní, va a orar, ¿no? Y estando allí vuelve a sentir esa tristeza, obviamente, por lo que estaba aconteciendo, pero también dice que angustia por los hechos que iba a acontecer. Él conocía lo que iba a padecer desde esa misma noche en adelante: ser azotado, ser humillado, ser crucificado. El dolor que iba a soportar era muchísimo. Llevar en sus hombros el pecado tuyo y mío, llevar en sus hombros el pecado del mundo. Era un momento de angustia, como lo presenta allí, y el Señor, en su carne humana, en su esencia humana, lo estaba sintiendo. Otra situación que él también vivió: Juan 11:28. Miremos a Juan, Evangelio de San Juan. Y esta es una ocasión también donde muchos quizás recordemos lo que acontece, porque es con su amigo Lázaro. Juan 11:28. Dice: y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole que en secreto: el maestro aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la controlaban. Cuando vieron que María se había levantado a prisa y salieron diciéndole: ve al sepulcro a llorar allí. No encuentro el pasaje. Ya lo encontré. Voy a saltármelo hasta él. Es hasta el 35. 34. Y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y en el 35 dice: y Jesús lloró. Este es el momento en que Cristo llega allí a donde está su gran amigo Lázaro, ¿no? Y le van y le comentan que Lázaro había muerto. Y él, frente a la tumba, él llora. Este es otro de los puntos que nos muestra la esencia humana que tenía Jesús. Se angustió, tuvo tristeza, se enojó, fue tentado. En este punto lloró. Y no solamente lloró en esta ocasión. Si miramos a través de la palabra de Dios, hay 3 ocasiones en las que el Señor llora. Una es esta, donde el Señor derrama sus lágrimas. Eso demuestra cómo el Señor realmente estaba sufriendo. Y una última, miremosla, hay en Mateo 27. Tenemos a Mateo 27. Mateo 27, del 27 al 31, que dice: entonces los soldados del gobernador, esto es cuando el Señor ya está, Jesús de Nazaret está prisionero en el concilio romano y lo llevan a la cruz. Dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Allí menciona una de las cosas que sufrió también Cristo como ser humano, Jesús de Nazaret como ser humano, y es el hecho de ser humillado. Dice allí: se le postraban, le decían: no eres rey, sálvate, a ver, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo escupían, lo maltrataban al Señor. Estos elementos nos muestran la esencia humana que tuvo Cristo, perdón. Porque estamos hablando de Jesús de Nazaret como ser humano, que él tuvo los mismos dolores, las mismas situaciones que muchos de nosotros vivimos, pasamos. Fue tentado, sufrió enojo, sufrió tristeza, lloró, fue humillado, y por todos estos caminos, por todos estos derroteros, nosotros igualmente hemos pasado. Y él era rey, y ahí es el punto importante: siendo rey, se humilló ante todas estas cosas.
Yo quiero mostrar a través de dos pasajes que hay en la Biblia algunos elementos que nos revelan justamente eh, cómo en el libro de Génesis y cómo en el Evangelio de Juan, solamente por tomar dos libros, en solamente unos versículos se muestra la divinidad de Cristo para aquellos que pueden llegar a tener duda. Cómo la divinidad de Cristo es revelada desde el mismo libro de Génesis y nuevamente se corrobora en el libro de Juan. Miremos Juan capítulo 1, versículos 1 y 5, que así es como son los primeros 5 versículos del Evangelio según San Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas, que en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estos son los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan. Y voy a leer los primeros 4 versículos del libro de Génesis. Y ahorita vamos a mirar cómo estos dos pasajes que estoy tomando se correlacionan, se juntan y están casi de la mano. Ya lo vamos a mirar. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vi Dios que la luz era eterna, era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora yo quiero que ustedes tengan esos dos pasajes ahí a la mano, porque vamos a ver cómo el uno está correlacionado perfectamente con el otro y demuestra cómo Jesús de Nazaret estaba en un comienzo en la creación. Vean, ambos comienzos, ambos pasajes, tanto el desde el Evangelio de San Juan como el Génesis, comienzan con el mismo hecho. Dicen, en el principio. Entonces están hablando allá de cómo comenzó todo. Miramos nuevamente atrás, si me lo permiten. Mira, Juan 1.5 dice, en el principio era el verbo. Está hablando de allá, de la creación. Y obviamente Génesis, su primer pasaje que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces los dos comienzan en la misma. Otra declaración que hace allí. Declaran el origen de la creación como resultado de una intervención divina en el mundo material. Porque, vuelvo y menciono, seguramente muchos científicos y muchas personas filosóficas o de cualquier otra corriente muestran, ¿no?, que el universo nació a través de un gran evento que aconteció dentro de la naturaleza llamado como el Big Bang, y que después entonces esto empezó a haber una serie de evoluciones dentro del universo que nos ha traído hasta este punto. Sin embargo, tanto en el libro de Juan como en el libro de Génesis se declaran dos cosas, una cosa que es totalmente diferente a ella. En los dos coinciden que las cosas fueron creadas por una intervención divina, fue hecha por un ser superior. En el libro de Génesis nos menciona, Dios creó los cielos y la tierra. Un ser superior que fue el que formó la tierra. La creación entonces es algo divino, algo celestial. Y en el libro de Juan lo refiere cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas. Hablando justamente de Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí tenemos una nueva relación entre estos dos pasajes. La primera nos muestra la creación divina de parte de Dios y en la segunda la creación divina también por parte de Jesucristo. Otra afirmación que tiene, vean, ambos afirman que en esa intervención se manifestó a través de la palabra. Para que quede claro, fue a través de la palabra que surge la creación. En Génesis, recuerden cómo es la creación, cómo empieza allí. Y Dios dijo, sea la luz, y fue esto. Y Dios dijo, hayan lumbreras, y fueron lumbreras. Y Dios dijo, habiten seres dentro de los mares,
etcétera, etcétera. Y Dios dijo, siempre mencionando que era la palabra la que estaba formando la creación, la que estaba haciendo que este universo empezara a aparecer. En el libro de Juan, hay en lo que acabamos de leer, nada más, déjeme regresar, en el primer pasaje lo menciona donde dice acá, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. En el principio, este era el principio con que creó todas las cosas, por él fueron hechas y nada de lo que hay hecho hubiese sido hecho sin la voluntad de él. Esto nos refiere entonces justamente a eso, que fue la palabra, que fue el verbo lo que creó el universo. Entonces mire cómo si hay una relación entre lo que es Jesús y lo que es la creación. Él está desde el principio. Miremos otros dos pasajes que se relacionan acerca de esta situación. Dice, ambos manifiestan la luz en consecuencia exclusiva de la operación divina. En el libro de Génesis mencionando la luz natural y en Juan el ambiente espiritual. Allá en Génesis se declara que entonces la luz pasaba esto y se movía. Y allí en Juan 1.4 nos está expresando que Jesús es que la luz para nosotros los hombres. Entonces miren los dos elementos cómo están juntos. Y estoy leyendo solamente los primeros 5 versículos de cada una. Y nótense cómo en una está declarado lo que ya se había mencionado en el otro. Y una final. Ambos hablan de la separación de la luz con las tinieblas en el mismo contexto. En Génesis 1.4 dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y en Juan 1.5 dice, y las tinieblas no prevalecieron con ellas. Veremos ese Juan, el 4, creo que el 4 alcanza a entrar dentro de este. Que dice, y Dios dijo, sea la... Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto nos demuestra solo una cosa. Cómo Cristo mismo, Jesús de Nazaret, está desde un principio de la creación del mundo. Él estaba allí. Entonces sí nos damos cuenta que Él realmente no era solo un ser humano como tú y como yo, sino que tenía una divinidad poderosa y está mostrada a través de la palabra del Señor. Bien, sigamos adelante y miremos porque hay otros hechos que nos lo demuestran. Una de las cosas con las que el pueblo de Israel, cuando Moisés fue a sacar al pueblo, le preguntó, Señor, ¿y cómo yo voy allá al pueblo y les digo que alguien me envió, que usted realmente es Dios y que es usted el que me está enviando? Eso está ya en Éxodo capítulo 3, si ustedes lo buscan 13 y 14, donde el Señor les dice, ¿sabe qué? Vaya y dígales que yo soy el que soy. Simplemente, yo soy. Y esa palabra quedó instaurada, digamos, dentro del pueblo de Israel como algo que se respetaba siempre. Yo soy es el que me mandó. Yo soy es el que dijo esto. Yo soy. Eso era una declarativa de lo que era Dios. Y nosotros, yo no sé si usted lo ha notado, a través de los mismos evangelios, en este de Juan, por ejemplo, cuántas veces el Señor refiere esa situación. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de salvación. Si ustedes lo miran, cómo el Señor Jesús se declara ante los apóstoles y se muestra diciéndoles, yo soy el que estaba antes, el que era y el que ha de regresar. Si lo notan quizá ustedes. Yo he tomado algunos pasajes no solamente para ejemplarizar eso, sino para mostrarlo, cómo en el pasado el Señor tomó ciertos atributos que son los mismos con los que Jesús se presenta después. Génesis 2.4 nos habla de el yo soy Dios, el Yahweh Elohim. Él es el Dios, simplemente. Leámoslo, buscámoslo y leámoslo. Génesis 2.4, ya que lo tenemos aquí a la mano. Génesis 2.4, que dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ese es Yahweh Elohim, el creador.
Génesis 22:14 nos habla de algo más, que es el Yahweh Jireh, que es el Jehová proveedor. Entonces él les dice, yo soy el proveedor. No sé que en un principio él les dio como una, cuando le dijo a Moisés, le dio ya una definición como muy sutil, ¿no? Yo soy el que soy, punto, estoy en todo. Pero hay en diferentes pasajes del Antiguo Testamento principalmente donde él empieza a mostrarse más específicamente de lo que realmente es su esencia. En la primera es el Dios creador. En esta les dice al pueblo de Israel, yo soy Yahweh Jireh, es decir, yo soy tu proveedor. Éxodo 15:26 se presenta como Yahweh Rafa, que es yo soy tu sanador. Nótese entonces los diferentes términos que él usa. Yo soy esto, yo soy, yo soy. Ya les digo, porque para el pueblo de Israel y para nosotros debería ser muy importante esa frase, yo soy, porque ese es un valor que solamente el Señor lo da. Yo soy tu sanador, Yahweh Rafa. Éxodo 17:15 es Yahweh Nisi. Yo soy tu bandera. Yo soy tu estandarte, menciona en otras partes. Él era el que iba adelante en las batallas, el que se presentaba. Y dice, yo soy el... Recordemos que el estandarte o bandera, como se menciona allí, es que dentro de las guerras el primero que va allí puesto entre esas batallas era el que llevaba una banderita. Yo no sé si ustedes han visto a través de las películas o demás documentales que hay por allí que presentan a veces. Siempre ese de la banderita es uno de los primeros que va en las batallas. Cuando el Señor se presenta allí al pueblo de Israel, les está diciendo, yo soy su bandera, yo soy el estandarte, yo soy el que va a ir adelante en las batallas. Ese es Yahweh Nisi, y él se presenta como esa forma. También en Levítico 28 se presenta como yo soy quien te santifica. El Señor es el que les daba verdadero valor al pueblo de Israel cuando los santificaba, les quitaba el pecado que ellos tenían. Ese es Yahweh Kadesh. Y se presenta ahí, Levítico 28. Otra, Jueces 6:24 se presenta como el Dios de paz. Dice, Yahweh Shalom, yo soy tu paz, la paz del pueblo de Israel. Salmo 23:1 se presenta como Yahweh Roh, que es yo soy tu pastor. Recuerden cuando allá el Señor nos habla acerca de lo que Él era para nosotros. Jehová es tu pastor y nada me faltará. Él se presenta como eso, el buen pastor, Yahweh Roha. Isaías 1:24 se presenta como el yo soy de los ejércitos, el Yahweh Sabaoth, que ese también nosotros muchas veces lo pedimos, buscamos y decimos, Yahweh Sabaoth, ven con nosotros, Dios de los ejércitos, ¿no? Él es el de las batallas, el de las guerras, el del ejército. Yo soy de los ejércitos, Yahweh Sabaoth. En Jeremías 33:16, Yahweh Sidkenu, yo soy tu justicia, o vuestra justicia. La justicia de nosotros, la que nos pertenece. Y una última, que es la de Ezequiel 48:35, cuando se les presenta allí le dice a Ezequiel, yo soy está aquí, que es Yahweh Sama, la presencia de Dios. Entonces nótese cómo en el principio él se define con una sola palabra. Ante Moisés le dice, yo soy el que soy, o sea, punto, yo lo lleno abarco, lo lleno todo, soy el límite que ustedes tengan. Pero a través del Antiguo Testamento él se va presentando a los profetas, a los predicadores de ese entonces, a las personas que lo usaban, ya fuera reyes, ya fuera jueces, ya fuera cada uno de los personajes que él tenía allí para trabajar. Mire cómo se les presentó en diferentes formas, declarándoles cuál era su esencia. Yo soy Yahweh Rafa, yo soy Yahweh Jireh, yo soy Yahweh Elohim, yo soy Yahweh Nisi. ¿Qué quiere decir eso? Soy tu pastor, soy tu paz, soy tu bandera, soy tu sanador, soy tu proveedor. Esas eran las definiciones de Yahweh en el Antiguo Testamento. Y cuando uno viene a mirar el Nuevo Testamento, encuentra que Jesús se presenta con las mismas características. Miremos algunos pasajes, nada más aquí en Juan, sin movernos nada más de este solo evangelio, cómo el Señor se les presenta.
Juan 6:35. Él les dice, yo soy el pan de vida. Y noten esa expresión, yo soy, porque ya le digo, esa palabra estaba dada solamente para Dios. Cuando Él se presentaba, cuando Él quería mostrarse ante el pueblo de Israel, Él se presentaba así, yo soy el pan de vida, es lo que expresa el Señor allí. Jesús mismo, ahí en Juan 8:12, ¿qué es lo que les dice? Yo soy la luz del mundo. Miremos esa de Juan 8:12. Tengo un tiempito aún, un par de minutos, unos 5 minuticos más y ya vamos a rematar. 8:12. 8:12. Como se presenta allí el Señor. Les dice, otra vez Jesús les habló diciéndoles, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 19, ahí adelantico, ¿cómo se presenta él? Yo soy la puerta. 19, veamos, ese está aquí, 19, rapidito. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará nuevos pastos. Él es la puerta de salvación. Ahí mismo, seguidito, Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. Mire que allá en el Antiguo Testamento Jehová también se presentó en la misma forma. Yo soy el buen pastor. Cuando hablábamos del libro del Salmo, ¿no? Tiene unas mismas características. Juan 11:25-26 dice, yo soy la resurrección y la vida. Juan 14:6 nos dice, uno muy conocido, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí en Juan 15, una última que es, yo soy la vida. Y vosotros sois los pámpanos. Entonces démonos cuenta cómo el Señor Jesús se presenta en la misma esencia con que se presentó Jehová o Yahweh en el Antiguo Testamento. Por eso concordamos que el Señor Jesús es simplemente la manifestación de ese Dios glorioso, la esencia de Dios, la divinidad de Dios. Quienes osan desconocer esa divinidad de Dios, se les olvida que el Señor sí vino y se presentó como ser humano, pero solamente porque necesitaba realizar un plan contigo y conmigo. Yo quiero que terminemos con ese pasaje justamente, porque es que en este pasaje nos define lo que el Señor Jesús es. Eso está en Filipenses, fue el capítulo que dimos en un comienzo, capítulo 2, versículos 7 al 11. Permítamelo, yo lo vuelvo a leer. Dice, sino que se despojó a sí mismo, está hablando de Jesús, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto nos queda como una gran enseñanza para cada uno de nosotros para entender exactamente. El Señor no vino aquí a competir con nadie ni nada. Él vino a cumplir una misión. Vino a mostrar, se despojó de toda su riqueza, de toda su gloria que él tenía, abandonó su lugar que tenía, se hizo como uno de nosotros, se humilló para darnos un camino de salvación. Y al final termina diciendo, y un día, a ese Jesús que muchos niegan hoy, que no lo reconocen como el Dios encarnado, un día todas esas rodillas se van a postrar ante él. Y no solamente eso, que se van a postrar, sino que dice, toda lengua va a confesar que realmente él era el Señor. A través de los pasajes que yo les he mostrado esta noche, lo único que he querido hacer es que ustedes tengan una afirmación más fuerte, porque yo sé que ustedes la tienen. Usted sabe quién es el Señor Jesús, usted que me acompaña, usted que es cristiano, usted sabe realmente la divinidad que tiene Dios. Pero esto lo afirma, y estos pasajes lo afirman para demostrarle quién realmente es Cristo.
Si nosotros entendemos quién es Jesús, como lo dije en un comienzo, quizá nosotros valoraríamos lo que Jesús hizo en esta tierra. Porque como les dije, muchas personas no valoran lo que es la salvación. No valoran el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Él no tenía por qué venir. Él era dueño del oro, de la plata. Él tenía toda su gloria, le seguían ángeles, lo adoran ángeles. Él tiene un lugar predilecto en el reino de los cielos. Él no tenía por qué sufrir una situación de esa. Y sin embargo, por amor a nosotros, se despoja de todo. Quita todo lo que Él tiene, lo abandona y viene y se humilla y viene a morir en una cruz del Calvario. Yo creo que cuando nosotros valoramos lo que el Señor hizo, dejarlo todo para demostrarnos su amor, yo creo que ahí empezamos a entender realmente qué significa Jesús para cada uno de nosotros. Hasta dónde nosotros realmente estamos correspondiendo a ese amor. Que Él realmente no necesitaba de esas situaciones. Pero fue tan grande su amor que prefirió dejar su trono de gloria y venir a humillarse ante los hombres para darte salvación a ti y a mí. Esa es una gran enseñanza que nosotros podemos tener. Valoremos lo que realmente es Jesús y lo que valió la humillación de Él en este mundo. Gloria al Señor. No me queda más sino que agradecerles a cada uno de ustedes la atención, invitarlos para el día de mañana a nuestras reuniones. Tendremos una velada de oración. Por favor, acompáñenos. Son tiempos agradables, son tiempos de estar en la presencia de Dios. Entonces, estemos en comunión unos con otros. Lo que les mostraba en esta noche es que valoremos lo que realmente es Jesús de Nazaret. Como les digo, yo no quiero tratar de demostrarle a una serie de personas que si Jesús es Dios o no es Dios. No, yo no necesito demostrarlo. Yo lo único que quiero es a usted como creyente decirle que valore lo que realmente Jesús hizo en la cruz del Calvario. Se despojó de toda su divinidad por amor a nosotros. Entonces uno tiene que valorar esa situación. Mañana estaremos entonces en una jornada de oración. Igualmente los invitamos para nuestros demás servicios. Dámosle gracias al Señor por haber estado con nosotros en esta noche. Padre bendito, te damos gracias, mi Señor, por la palabra recibida. Te pedimos, Padre, para que tú nos ayudes a continuar en la luz de tu camino, mi Señor. Que no apartemos la mirada hacia ti, mi Señor Jesús. Esa palabra tan dura que dice allí, un día toda lengua se postrará y toda lengua confesará que tú eres Dios, Señor. Nosotros no queremos pasar por esa situación. Hoy a ti te reconocemos como Dios, como Salvador, como el único camino, la única luz, mi Señor. Hoy nos postramos, Señor, nos humillamos ante ti. Nuestra lengua declara que tú realmente, mi Señor, eres el Dios y Rey. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor por siempre. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta noche y que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta entonces y Dios les bendiga.